Hermanos, como pueden ver, queremos concluir este entrenamiento con cómo uno debe conducirse en la iglesia a fin de producir un solo y nuevo hombre. Todos debemos conducirnos en la iglesia de una manera que produce el nuevo hombre como la meta del recobro del Señor. Hermanos, no sé cómo decirlo, pero tengo mucha carga por este mensaje. Y espero que la carga del Señor se pueda liberar en nosotros. Permítame comenzar así y compartir algo que se encuentra en el bosquejo. Si queremos ser aquellos que se conducen en la iglesia a fin de producir un solo y nuevo hombre, tenemos que cuidar de la meta de Dios, el deseo del corazón de Dios y el pensamiento central de Dios. Y esto nos lleva de vuelta al primer mensaje. La meta de Dios, el deseo del corazón de Dios y el pensamiento central de Dios. La meta de Dios, el pensamiento central de Dios y el deseo del corazón de Dios debe ser nuestra meta, el deseo de nuestro corazón y nuestro pensamiento central. Hermanos, he traído aquí 2 libretos. Uno, esta es la versión vieja, es la manera de edificar la iglesia. La manera de edificar la iglesia. Si quieres saber la manera de edificar la iglesia, lea este libreto con oración. Habla de la oración de Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 16 al 21. Sé que sabemos esta oración, pero no quiero darlo por sentado. Esta es una nueva oración para mí. Tengo que decirles, este testimonio como su hermano es algo nuevo para mí. De hecho, permítame leérselo. Si pueden decir la lectura sería bueno. Esto nos muestra la meta, el deseo del corazón de Dios, el pensamiento central de Dios y la manera de edificar la iglesia. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y luego añade una alabanza, doxología, dice, ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Hace un tiempo, Living Stream publicó un libreto llamado El corazón de la revelación divina. Este pequeño libreto, no sé si debemos volver a imprimirlo, pero el corazón del deseo, el corazón de la revelación divina es Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. En las escrituras, según nuestro hermano, es Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Síguenme aquí, hermanos, de cerca. Efesios es el corazón de la revelación divina. ¿Quieres saber cuál es el corazón del corazón? Es el libro de Efesios. Ahora, ¿cuál es el corazón de Efesios? El corazón de Efesios es Efesios capítulo 3, versículos 16 al 21. Así que podríamos decir que Efesios 3, 16 al 21 es el corazón del corazón del corazón de toda la Biblia. Wow, sí. Hermanos, muy bien. Esta oración
fue el espíritu de Pablo, fue la actitud de Pablo, fue la oración de Pablo y fue la fe de Pablo. Así que esta oración debe ser el espíritu, actitud, oración y fe de un siervo del Señor para llevar a cabo la nueva Jerusalén y producir un solo y nuevo hombre. Lo repito, esto debe ser el espíritu, actitud y oración de uno que sirve para llevar a cabo la nueva Jerusalén y producir un solo y nuevo hombre. Hermanos, ¿es este nuestro espíritu? Verifique con usted mismo. ¿Es esta su actitud? ¿Tiene usted esta actitud de Efesios 3, 16 al 21? ¿Es esto su espíritu, actitud? ¿Es esta su condición interior? Nuestra condición interior, decía el hermano Lee. ¿Es esta su oración? ¿Es esta su fe? Después de que Pablo oró, él tuvo la fe, porque dijo: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Él tiene la fe. Los Efesios, si usted piensa que eso es muy elevado, bueno, yo tengo la fe de que se llevará a cabo. Esto debe ser nuestro espíritu, actitud, oración y fe para llevar a su consumación a Nueva Jerusalén y producir un solo y nuevo hombre. Quiero mencionar algunas cosas que el hermano Lee señaló. Él comparó al Dios triuno a una máquina, entre comillas. El Dios triuno, según se menciona en estos versículos, el Padre que nos fortaleciera por su Espíritu para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Él dijo, esta máquina necesita un operador. Hermanos, verifiquen. Creo que fue en el mensaje 4 que dio el hermano Minoru. El hermano Lee dice que debemos hacer esta oración por 30 días. Espero que, hermanos, no lo dejemos ir. Sería una tragedia si no orásemos esto por 30 días. Al menos por 30 días. Debemos hacerlo. Debe ser nuestra tarea. Orar eso por 30 días. Uno de los entrenantes estaba teniendo muchos problemas. Se me acercó y me dijo, Ed, no sé qué hacer. Y yo le dije, esta es mi receta para ti. Ora Efesios 3, 16 al 21 por 30 días. Esa fue la receta que yo le escribí. Él lo oró y todos mis problemas se me fueron, me dijo. Se acabaron mis problemas. Y sigo orando esa oración. Debemos orar eso todos los días. Al menos, hermanos, démonos por los próximos 30 días a orar esta oración. Y hermanos, verifiquen. Tal vez usted sí ora esta oración todos los días. Conozco a algunos hermanos que testificaron que sí. Pero ¿cuánto lo oramos unos por otros? Considérenlo. Los santos tienen problemas y debemos orar por sus problemas. Pero hay que orar esto para ellos. Esta oración para ellos. Porque esta oración nos introduce en la meta de Dios, el deseo del corazón de Dios y el pensamiento central de Dios. Esta oración es el corazón del corazón del corazón de toda la Biblia. Hay que orar esta oración no solo para nosotros mismos, sino para los santos que estamos cuidando. Y yo tuve que verificar conmigo mismo, fui redarguido. ¿Hago yo eso? Señor, ¿cuánto oro esto yo por los hermanos con los que yo sirvo? Bueno, fui redarguido al entrar en este mensaje. Esta máquina necesita un operador. Nosotros somos los operadores, los que manejan y causan que esta máquina del Dios triuno trabaje para que Cristo se edifique en nuestro corazón y haga de nuestro corazón su hogar para su plenitud, su expresión. Ahora, el deseo y la meta, el deseo del corazón de Dios y la meta de Dios es forjarse en nosotros para su expresión completa, que es la plenitud de Dios. Y es fácil decir esas palabras, pero hermanos, lo que el Señor nos está abriendo es fantástico. ¿Dónde puede encontrar una oración que diga que el deseo del corazón de Dios, que hable del deseo del corazón de Dios y de la meta de Dios? El deseo del corazón de Dios y la meta de Dios.
deberíamos escribir un artículo de afirmación y crítica. El deseo del corazón de Dios y la meta de Dios es ¿qué? Es trabajarse, forjarse en nosotros. Todos los días debemos orar, Señor, trabájate en mí en el día de hoy. De lo contrario, el día es en vano. Trabájate en ese hermano, en aquella hermana, en los santos, en la iglesia donde yo sirvo. Y esto es para su expresión completa, para la plenitud de Dios. Hermanos, esta oración concluye que somos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. A la postre somos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios es la iglesia. El hermano Lee dice aquí en la conclusión del Nuevo Testamento, mensaje 212. ¿Pueden creer? Mensaje 212. Páginas, tomo en inglés, páginas 2272. Dice, para ser la medida de toda la plenitud de Dios es ser lleno hasta la plenitud de Dios. Si entramos en la profundidad de Efesios 3:19, veremos que la plenitud de Dios es la iglesia. Hay que verlo. La plenitud de Dios es la iglesia. Esa es la meta de esta oración, que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, que es la iglesia. La definición más elevada de la iglesia es que la iglesia es la plenitud de Dios. Esa es la definición más elevada de la iglesia. En el versículo 21, Pablo dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Según el contexto, la iglesia en el versículo 21 es la plenitud de Dios en el versículo 19. Cuando en nuestra experiencia somos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, la iglesia llega a existir de manera práctica. Y en ese momento es que Pablo dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Esa gloria es la expresión de Dios. Por lo tanto, en la plenitud de Dios se tiene la expresión de Dios. La plenitud de Dios es la iglesia como la expresión de Dios. Leo de la próxima página 2273. Ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios es el resultado de una experiencia más profunda y elevada y rica experiencias de Cristo que se describen en Efesios capítulo 3. La plenitud es la expresión mediante la compleción de las riquezas. Al disfrutar las riquezas de Cristo, esas riquezas son asimiladas a nuestro ser metabólicamente y nos constituyen como la plenitud de Cristo en el cuerpo de Cristo como su expresión. Por lo tanto, la plenitud de Cristo en 1.23 es la plenitud de Dios en 3.19. La plenitud de Dios es el resultado de que los creyentes sean constituidos metabólicamente mediante su experiencia se disfruta del cuerpo de Cristo, de las riquezas de Cristo. Recuerdo como el hermano Lee siempre usaba esto como una expresión. Tiene una persona que disfruta las riquezas de América, es lleno de las riquezas de América, y él tomaba a alguien como a mí de pie y decía, y he aquí la plenitud de América, la expresión de las riquezas. Oh, no me gusta, quisiera que no me usaran un ejemplo como ese, pero yo soy la expresión de la plenitud de las riquezas de Estados Unidos, que es la plenitud de Estados Unidos. Un párrafo más. Debemos ser impresionados con el hecho de que la plenitud de Dios es la expresión de Dios. Según Juan 1.16, la plenitud de Dios vino con Cristo, que era la corporificación de la plenitud de Dios. Con Cristo, la expresión era algo individual. Esta expresión necesitaba ser agrandada de un asunto individual a uno corporativo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo hoy, debe ser la plenitud de Cristo de manera corporativa. En la iglesia, el Dios triuno no se ha expresado por un individuo, sino de manera corporativa por el cuerpo. Por los creyentes que han sido llenados hasta de desbordar las riquezas de Cristo. De esta manera, las riquezas de Cristo están corporificadas en la iglesia. Así que la iglesia, la corporificación de la plenitud de Dios, es la expresión del Dios triuno. Es la expresión del Dios triuno. Lo que vemos aquí, esta es la meta de la oración de la plenitud de Dios, que es la expresión del Dios triuno. Y lo que vemos es
una coordinación hermosa de los tres de la Trinidad divina para producir una plenitud hermosa, una expresión. La plenitud de Dios es la plenitud del Dios triuno. El Dios triuno opera para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, para que podamos ser la plenitud del Dios triuno, una expresión completa del Dios triuno. Dios el Padre, como la fuente, nos fortalece por el Espíritu como el canal, como el medio, para que Cristo el Hijo como se edifique en nuestros corazones, para que seamos la plenitud, la expresión del Dios triuno, como el Hijo como el objetivo. El Padre es la fuente que nos fortalece por el Espíritu como el medio, para que Cristo el Hijo como el objetivo se edifique, haga su hogar en nuestros corazones, para que seamos la plenitud, la expresión del Dios triuno. Ahora, somos fortalecidos conforme a las riquezas de la gloria del Padre en el hombre interior. Y la nota de pie de página señala que esto puede ser señalado, ilustrado por Isaac y Rebeca en Génesis 24. En Génesis 24 tiene a Abraham, que tipifica a Dios el Padre, Isaac, que tipifica a Dios el Hijo, y el Espíritu representa a Dios el Espíritu, y Rebeca representa a nosotros, la novia. Dios el Padre envía a Dios el Espíritu en un mandado. El Espíritu fue enviado en un mandado ahora mismo. ¡Alabado sea el Señor! Tengo un mandado para obtener una esposa, una novia para su hijo. ¿Cómo se da? Bueno, en este cuadro, todas las riquezas de Isaac fueron impartidas a Rebeca para que ella fuera embellecida. Y Rebeca regresa a Isaac con las riquezas de Isaac para la glorificación de Isaac. De igual manera, todas las riquezas de Cristo, que son las riquezas de su gloria, son impartidas en la iglesia para que ella sea embellecida. Y la iglesia retorna a Cristo con las riquezas de Cristo para la glorificación de Cristo. Por eso dice, a Él sea gloria en la iglesia. Esto es la consumación. Este debe ser el espíritu, actitud, oración y fe de uno que sirve. En un contexto positivo veremos, al leer en el bosquejo, que debemos estar obsesionados con esto, como Pablo estaba obsesionado con eso. El hermano Lee dice que Pablo estaba obsesionado con esto, con el corazón de Dios, con la meta de Dios y el pensamiento central de Dios de trabajarse en nosotros debe ser nuestro espíritu, actitud y condición interior. ¿Es este nuestro estado de ánimo interior? A veces estamos de un mal estado de ánimo, de un buen estado de ánimo, pero este debe ser nuestro estado de ánimo. Efesios 3, 16 al 21. Escribí que la iglesia viva, la iglesia en realidad, la iglesia activa, la iglesia genuina es la expresión del Dios triuno, la plenitud del Dios triuno. Y es así que debemos conducirnos en la iglesia a fin de producir un solo y nuevo hombre. Este debe ser nuestro espíritu, actitud, oración y fe. Espíritu, actitud, oración y fe. Espero que esta oración llegue a ser nuestra oración central. En Efesios 1 hay una oración por revelación y Efesios 3 es la oración por la experiencia de esa revelación. Y nuevamente Efesios 3 es el corazón de todas las escrituras. Vayamos al número romano 1. En 1 Timoteo 3:15 se nos dice, si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí conducirse se refiere a la administración. Timoteo recibió la comisión de parte de Pablo de ocuparse de los asuntos relacionados a la administración de las iglesias. B. Cuando Pablo habla de saber cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, se refiere a cómo administrar
y ocuparse de los asuntos en la iglesia. C. Pareciera que Pablo solo hablaba acerca de su propia tardanza. Dijo, si tardo. Pero si tenemos perspicacia espiritual, comprenderemos que en realidad se refiere a la tardanza del Señor. ¿No es esto asombroso? Antes que el Señor regrese, debemos saber cómo administrar la iglesia, cómo debemos conducirnos en la iglesia. Hermanos, si hemos de aprender a cómo conducirnos en la iglesia, según 2 Timoteo, debemos ser los que aman su manifestación, según 2 Timoteo 4:8. Estamos aquí para traer al Señor de vuelta. Si amamos su manifestación, para que Él regrese, la amaremos en esta era. Porque Hechos 26:16 dice, Señor le dijo a Pablo, te haré un ministro, un testigo de las cosas en las que me has visto, en las que me manifestaré a ti. Si amamos su manifestación en este entrenamiento, amamos su manifestación en esta reunión y amamos su manifestación en su segunda venida. Número Romano 2 dice, si queremos saber claramente lo que es la iglesia y lo que Dios desea hacer en la iglesia, a fin de saber cómo debemos conducirnos en la iglesia, necesitamos entender Efesios 2, versículos 13 al 16, Colosenses 3, versículos 10 al 11 y 1 Corintios 12, versículos 2 al 13. Quiero leerles los versículos. Efesios 2, 13 al 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mientras el Señor moría, Él estaba creando el un solo y nuevo hombre. Su muerte fue una muerte productora del un solo y nuevo hombre. Mientras Él moría, llevaba a cabo su obra más grande. Mientras moría, producía su obra maestra. Efesios 2:10 dice que somos su obra maestra, creadas en Cristo para buenas obras, en Cristo Jesús. Y en Efesios 2:15 nuevamente tiene la palabra crear. 3:15 dice nuevamente la palabra crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre. Así que el nuevo hombre es la obra maestra de Dios. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte allá a la enemistad. Reconcilia a judíos y gentiles no solo para el cuerpo de Cristo, sino en el cuerpo de Cristo. En la cruz nos reconcilió en un solo cuerpo. Ese cuerpo es sinónimo del un solo y nuevo hombre en el versículo 15. Nos reconcilió en un cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. En la cruz. Esa es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que son maneras de vivir y adorar. Todas esas formalismos y maneras de vivir y adorar fueron crucificados en la cruz. En una ocasión el hermano Lee dijo, usando palillos para comer en comparación con cuchillos y tenedores, aún como comemos hay ordenanzas. Algunas personas comen con palillos, otros comen con armas. Y dijo, algunas personas dirían que la comida sabe mejor con los palillos, pero en realidad el Señor puso los palillos y las armas en la cruz. Y no solo hizo eso, también los que comen con esos los pusieron en la cruz. Todos hemos sido crucificados en Cristo. Muy bien, ahora Colosenses 3:10 al 11 dice, y vestido de nuevo, cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay, me encanta eso, donde no hay posibilidad alguna, no hay cabida alguna
No hay espacio, posibilidad, ni cabida para griego, ni judío. No hay cabida, no hay posibilidad para circuncisión, ni incircuncisión. Bárbaro, escita, esclavo, ni libre. Ahí se puede añadir toda clase de cosas. Tejano, mongoliano, chino, americano. No hay cabida para ninguna cultura, ninguna raza, ningún estatus, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es todos los miembros del nuevo hombre y Cristo es en todos los miembros del nuevo hombre. Hermanos, nosotros estamos en la sendera que produce el un solo y nuevo hombre. Esto es algo asombroso. En una ocasión recuerdo un entrenamiento para ancianos y el hermano le dijo, reconozco que los hermanos de Texas ya no tienen un acento tan marcado como antes. Andábamos de vuelta a la hospitalidad y un hermano se fue aparte a su hospitalidad y dijo, los veo a todos después, en su acento tejano. Y nosotros, oh no, oh Señor, es difícil sacar el tejano del tejano. Pero el Señor tiene la manera. Mediante la compenetración, todas nuestras diferencias son eliminadas en la compenetración y Cristo como un nuevo elemento es compenetrado en nuestro ser para hacernos exactamente iguales a Él. Muy bien. Primera de Corintios 12, versículos 2 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí es el Cristo cuerpo. Él no solo es la cabeza, Él también es el cuerpo. Efesios 2 trata acerca de que los gentiles y los judíos llegan a ser un solo y nuevo hombre en Cristo. El nuevo hombre no se refiere a un individuo, el nuevo hombre es un nuevo hombre corporativo. Por consiguiente, el versículo 15 dice claramente que Cristo creó de los dos, los judíos y los gentiles, un solo y nuevo hombre. 2. Cristo derribó la pared intermedia de separación que existía entre los judíos y los gentiles, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando Él fue crucificado en la cruz, todas las ordenanzas fueron clavadas allí. Alabados al Señor. Las ordenanzas, las maneras y formalismos para vivir fueron clavadas en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros. Y nos era contrario, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz, dice, las ordenanzas se refieren a la ley ceremonial y sus rituales, los cuales son formalismos o maneras de vivir y adorar. Estos formalismos, letra B, o maneras de vivir y adorar, crean enemistad y división. Para practicar la vida de iglesia apropiada debemos rechazar y abandonar todas las ordenanzas. Rechazar y abandonar. 3. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, los judíos y los gentiles, en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Este único cuerpo, la iglesia, es el nuevo hombre que se menciona en el versículo anterior, 2:15. Fue en un solo cuerpo que los judíos y los gentiles fueron reconciliados con Dios mediante la cruz. B. Nosotros los creyentes, seamos judíos o gentiles, fuimos reconciliados no solo para el cuerpo de Cristo, sino también en el cuerpo de Cristo. ¡Qué gran revelación tenemos aquí! No solo fuimos reconciliados para el cuerpo de Cristo, sino también en el cuerpo de Cristo al pasar por el camino de la cruz de Cristo. C. Fuimos reconciliados con Dios, fuimos salvos en el cuerpo de Cristo. 4. Antes de ser salvos estábamos en Adán, el viejo hombre. Cuando fuimos salvos salimos de Adán, nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos de Cristo, el nuevo hombre. B.
y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 1. Puesto que Cristo es el elemento constitutivo del nuevo hombre, nosotros, quienes conformamos el nuevo hombre, somos uno con Cristo. Este es el punto más básico y crucial del libro de Colosenses. 2. Aunque nos hemos vestido de Cristo y Cristo está en nosotros, el nuevo hombre aún no se ha manifestado a través de nosotros. Hay que orar al Señor que el nuevo hombre se ha manifestado a través de nosotros. Por un lado nos vestimos del nuevo hombre. Los que hemos sido bautizados en Cristo nos vestimos de Cristo. Pero Romanos 14:14 dice que hay que vestirse de nuevo todos los días. Si usted ve la nota de pie de página, ponerse al Señor Jesucristo es vivir por Cristo y exhibir a Cristo, así magnificando a Cristo. Así que vivimos a Cristo, vivimos por Cristo, expresamos a Cristo y magnificamos a Cristo en nuestro vivir. Y eso es vestirse del Señor Jesucristo. Así que hay que vestirse según Romanos 13:14. Romanos 13:14. 3. Debido a que el nuevo hombre fue creado a partir de nosotros, que pertenecemos a la vieja creación como su constituyente, él necesita ser renovado. Esta renovación se lleva a cabo principalmente en nuestra mente, como se indica por medio de la expresión hasta el conocimiento pleno en Colosenses 3:10. 4. El nuevo hombre fue creado en nuestro espíritu y está siendo renovado en nuestra mente hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de Cristo, quien es la expresión misma de Dios. La expresión misma de Dios. Me gusta el punto 5. A medida que conocemos al Señor más y más, el nuevo hombre será renovado más y más. Y la imagen del Señor será manifestada más a fin de producir un solo y nuevo hombre. Nuevamente, hermanos, hay que orar, Señor, quiero conocerte más y más. Y nuestra mente es renovada hasta el pleno conocimiento. Y esto produce un solo y nuevo hombre. Como compartió el hermano Ron, lo primero que Pablo le dijo al Señor en su conversión fue una pregunta: ¿quién eres, Señor? Claro, el Señor dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí hay mucho significado, claro. Pero esa pregunta, ¿quién eres, Señor?, fue como si su vida había sido una búsqueda para conocer a Cristo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Así comenzó su vida cristiana. ¿Quién eres, Señor? 26 años después, aproximadamente, él escribe Filipenses. Y él dice: a fin de conocerle, a fin de conocerle. ¿Quién eres, Señor? 26 años después, no está satisfecho de que ya conoce a Cristo por completo. Dice: a fin de conocerle. No debemos estar satisfechos de que conocemos a Cristo por completo. Hay que decir: Señor, te quiero conocer. Y Filipenses 3:8 habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Eso es por revelación. Necesitamos revelación de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Incluso la revelación de la excelencia, de la supereminente grandeza de Cristo, por causa de eso contó todo como pérdida, como basura, como estiércol, como comida de perro, dice la nota de pie de página, que en ese entonces no era como la comida de perro hoy. Hoy hasta uno se lo puede comer la comida de perro, pero en aquel entonces la comida de perro era basura. Es asombroso cómo tratamos nuestros perros en este país. No lo entiendo. Yo he viajado a algunos países y los perros ahí se ven terribles. Me da lástima a esos perros. Nosotros, ¿cómo los tratamos? Qué bien. La comida de perro en este contexto no es bueno, es basura, es porquería. Para Pablo, todo lo que no fuera Cristo era basura.
Él dijo, para ganar a Cristo. Puede aquí traducirse para obtener a Cristo como su premio. En esta reunión hay un premio que ganar y ese premio es Cristo. Ahora es asombroso. Él dice, ¿quién eres, Señor? Él dijo, a fin de conocerle. Y 2 de Timoteo 1:12 dice, lo conozco a aquel en quien he creído, de que Él puede guardar mi depósito. Ese es el contexto. Por al final de su vida, al escribir 2 Timoteo, él tenía la certeza de que él conocía a aquel en quien había creído. Él sabía aquel en quien creído. Pablo quería conocer a Cristo quería conocerlo más y más para ser constituido como el un solo y nuevo hombre. Letra C, Colosenses 3:11 indica que el griego y el judío, la circuncisión y la incircuncisión, el bárbaro, el escita, el esclavo y el libre, está en la cruz. Es una expresión fuerte que indica que todo ha sido aniquilado, que no hay persona natural alguna en el nuevo hombre y que no puede haber cosa alguna en el nuevo hombre excepto Cristo, quien es el todo y en todos. Si verdaderamente vemos esta luz, habrá tal cambio en nuestro servicio y nuestra obra. Hay que orar, Señor, que yo pueda verdaderamente ver esta luz. Letra D dice, ¿saben? La luz hace una gran diferencia, hermanos. Es algo saberlo y poder repetirlo. Y es otro que la luz resplandezca en nuestro ser. La luz causa que veamos, la luz nos deja al descubierto y la luz tiene un efecto aniquilador que aniquila las cosas negativas en nuestro ser. Siempre necesitamos más luz. Número 1. Esto corresponde con... ¿Leí la letra D? No la leí, perdónenme. D. Con respecto al cuerpo de Cristo, 1 de Corintios 12, 2 al 13 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto corresponde con Colosenses 3:11. Todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo en un solo cuerpo, es decir, en un solo y nuevo hombre en Cristo. 2 dice, por medio de la cruz y de que nosotros pasemos por la cruz, Cristo ha reconciliado a aquellos que Él redimió y los creó en sí mismo como un solo y nuevo hombre. Por eso el hermano compartió que siempre que sirvamos juntos hay que hacerlo todo por la cruz, mediante la cruz. Si pasamos por la cruz, entramos en la esfera de un solo y nuevo hombre. Hacemos todo por la cruz y a través de la cruz y por el Espíritu para impartir Cristo unos a otros por causa del cuerpo de Cristo. Eso no es solo un dicho. Cuando yo me junto a servir con algunos hermanos, mi primera preocupación no debe ser, hagamos esto 1, 2, 3 y 4. Mi primera preocupación debe ser por ellos. Para yo preocuparme de ello, necesito atravesar la cruz por el Espíritu. Y todo lo que yo haga en esa coordinación tiene que impartir Cristo en ellos, por causa de la edificación del cuerpo de Cristo. 3. Este nuevo hombre, este cuerpo, es Cristo mismo. En este nuevo hombre no hay diferencias, solo existe Cristo. Cristo es todos los miembros y está en todos los miembros. Es únicamente cuando estamos claros con respecto a todos los puntos antes mencionados que sabremos cómo administrar y servir, cómo debemos conducirnos en la iglesia. Creo que el número romano 3 solo lo puedo leer. Podemos ver 10 puntos cruciales acerca de la administración de la iglesia en el modelo establecido por Pablo. Deberíamos permitir que el Espíritu Santo escriba estos 10 puntos en las tablas de nuestro corazón para que podamos vivir en ellos. Hay que permitir que el Espíritu Santo escriba estos 10 puntos en las tablas de nuestro corazón. Siempre me asombran las metáforas de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3 dice, siendo manifestado que sois carta de Cristo.
¿Se lo imagina? Él vio a los santos en Corinto como una carta de Cristo, ministrada, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Él vio que su función como ministro del nuevo pacto era producir cartas de Cristo, para que cuando vieran a las personas en las que él ministraba, pudieran leer a Cristo en su ser y que el ser de ellos transmitieran a Cristo. Veamos estos puntos. Primero, en Gálatas 1, 15 al 16, él dice que él servía a Dios porque le agradó a Dios revelar a su Hijo en él para que él le anunciase un evangelio entre los gentiles. Oh, Señor, revela a tu Hijo en nosotros. Pablo anunciaba al Cristo viviente a quien Dios había revelado en él. No anunciaba conocimiento ni doctrina. Hay que anunciar al Cristo viviente a quien Dios ha revelado en nosotros. B. Segundo, debemos ver claramente que Cristo es nuestra vida. El hecho de que Cristo sea nuestra vida significa que Él es la vida del cuerpo, del nuevo hombre. Además, el hecho de que Cristo sea nuestra vida indica claramente que debemos tomarlo como vida y vivir por Él, que debemos vivirle nuestra vida diaria a fin de experimentar al Cristo universalmente extenso que se revela en Colosenses, de manera que todo lo que Él es, así como todo cuanto Él ha logrado y obtenido, no permanezca como algo objetivo para nosotros, sino que llegue a ser nuestra experiencia subjetiva. C. Tercero, así como Pablo, necesitamos comprender que necesitamos vivir en Cristo. Él dice, yo he muerto a la ley a fin de vivir para Dios, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuarto, necesitamos ver que lo que somos y lo que tenemos ha llegado a su fin en la cruz. Alabado sea el Señor, lo que somos y lo que tenemos ha llegado a su fin en la cruz. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quinto, hermanos, ¿no son estas buenas porciones que podemos orarlas en nuestro corazón para que sean escritas en la tabla de nuestro corazón? Quinto, no debemos servir según lo que somos, lo que tenemos en nosotros mismos. En Gálatas 6:14, Pablo dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. F. Sexto, la meta única de Pablo y la nuestra debería ser impartir a Cristo en otros a fin de que Cristo pueda aumentar en ellos. Esta debe ser nuestra meta única. ¿Cuál es nuestra meta? A veces hay otras metas al ayudar a las personas en esto o aquello. Por al final nuestra meta debe ser impartir a Cristo en ellos. En cualquier asunto práctico que hagamos, queremos impartir Cristo en ellos. Eso es para que Cristo pueda aumentar en ellos. En Gálatas 4:19, él dice, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Séptimo, no deberíamos esperar que aquellos con quienes servimos cambien de ninguna manera. A lo mejor tenemos esas expectativas, servimos con un grupo de hermanos o hermanas sirviendo en un grupo y una de ellas difícil para nosotros lidiar y decimos, un día tendrá un gran cambio. Bueno, no lo esperes, no tengas esa expectativa. No debemos esperar que aquellos con quienes servimos cambien de ninguna manera. Más bien, solo deberíamos desear que ellos ganen a Cristo, sean llenos de Cristo, y sean plenamente ganados por Cristo. En 1 Corintios 2:2, Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. H dice, octavo, debemos ver claramente que debería haber un solo resultado en nuestro servicio, en nuestra obra y en la administración de la iglesia. Cristo debe ser producido en la iglesia a fin de que todos tengan a Cristo, de que Cristo aumente en cada miembro y de que todos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
En 2 de Corintios 4:12, Pablo dice, la muerte actúa en nosotros, más en nosotros la vida. Algunos tienen que estar en las aguas de la muerte, como aquellos en el río Jordán, un grupo de sacerdotes estaban en el río portando el arca, en los que los otros cruzaban a la vida. La muerte actúa en nosotros para que la vida opere en los santos. 9. Pablo oró por todos estos asuntos. Debemos ser hombres de oración. Podemos orar, Señor, hazme un hombre de oración. Me gusta Efesios 1:16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. A veces simplemente hay que hacer mención de los santos en nuestras oraciones. No podemos tal vez hacer una oración larga, pero podemos hacer mención de los santos en nuestras oraciones. Colosenses dice, por lo cual no ceso de orar por vosotros. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y creo que es en Tesalonicenses que Pablo dice, oren por nosotros, hay que orar unos por otros. Especialmente Efesios 3:16 al 21, hay que orar eso unos por otros. Número 10, debemos ser como el apóstol Pablo, que tiene una fe viva, creyendo que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, especialmente con respecto a los puntos mencionados anteriormente. Estos son 10 puntos en cuanto a cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios para producir el un solo y nuevo hombre. ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia para producir el un solo y nuevo hombre? Ahora llegamos al número romano 4. Confieso que esa es una nueva oración para mí. Efesios 3:16 al 21 revela el espíritu, la actitud, la oración y la fe que uno que sirve debería tener a fin de llevar a cabo la nueva Jerusalén y producir un solo y nuevo hombre. ¿Qué estamos haciendo aquí? Llevando a cabo la nueva Jerusalén y produciendo un solo y nuevo hombre. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo el espíritu, actitud, oración y fe expresados en Efesios 3:16 al 21. Ahora, letra A dice, el espíritu y la actitud del Pablo. Consideren, hermano, ¿cuál es nuestro espíritu y nuestra actitud? Lo que vio, lo que lo llenaba, lo que dijo y lo que deseaba en su corazón estaban relacionados con la visión de Dios, que Dios fuese manifestado en la carne y que se mezclara con el hombre para edificar la iglesia con Cristo a fin de que la iglesia fuese llena de Cristo. El punto más precioso en Efesios 3:16 al 21 no es la oración de Pablo ni su fe, sino su espíritu y actitud. Su espíritu y actitud. Letra B. Deberíamos cooperar con Cristo a fin de que podamos forjar a Cristo en otros y edificar a Cristo como material en otros, de modo que ellos lleguen a ser un templo espiritual para la expresión, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este debería ser nuestro espíritu y nuestra actitud. Yo volví a ver los mensajes del hermano Lee en 2 de Samuel 7 y una y otra vez nos trae de vuelta esta oración Efesios 3:16 al 21, porque ese es el deseo de Dios, edificarse en nuestro ser. Necesitamos aprender a ministrar el Dios que edifica en las personas y el Dios edificado en las personas. Es el Dios edificado en nuestra constitución. Ese Dios hay que ministrarlo a las personas. Por eso debemos ser constituidos con Dios, porque hay que ministrar el Dios edificado en las personas. El Dios que edifica y el Dios edificado ministrado a las personas. B dice, deberíamos cooperar con Cristo a fin de que podamos forjar a Cristo en otros, edificar a Cristo como material en otros, de modo que ellos lleguen a ser un templo espiritual para la expresión, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este debería ser nuestro espíritu y nuestra actitud. Hermanos, ¿es esta nuestro espíritu y nuestra actitud? Hay que verificar con el Señor para que el Señor nos verifique. Y ahora el Señor, haz este mi espíritu y haz esta mi actitud. C,
Pablo tenía una gran carga que dijo, doblo mis rodillas ante el Padre. Pablo se arrodilló para orar porque algo en su interior le obligó a doblar sus rodillas ante el Padre. Debido a que Pablo estaba obsesionado con Cristo en Efesios 3, él no pudo evitar arrodillarse. Obsesionado aquí se usa en contexto positivo. Obsesionado significa que la mente está preocupado con una emoción o tema singular. Es tener la mente o el pensamiento ocupado con un asunto singular. Y esto es lo que ocupaba la mente de Pablo y su emoción, de que Cristo fuera edificado en nuestro ser. Él estaba obsesionado con Cristo. Letra D. Todo anciano, diácono, colaborador y todos los que sirven al Señor deben ver una visión, una revelación, al punto de que estén completamente obsesionados con ello, tengan el mismo espíritu, actitud y estado de ánimo interior que Pablo. ¿Acaso tenemos el mismo estado de ánimo interior que Pablo? ¿O hazlo, Señor? Pablo describió 4 aspectos de nuestra necesidad de ser fortalecidos por el Padre en el hombre interior. 1. El primer aspecto del fortalecimiento de los creyentes es que éste sea conforme a las riquezas de su gloria. Dios expresado es la gloria. Dice, lo que habita en Cristo es la expresión de las riquezas de lo que Dios es. Y la gloria que se expresa es la plenitud. Esto significa que Dios quiere ser expresado. B. La gloria de Dios es forjado en la iglesia y Él es expresado en la iglesia. Así que a Dios es la gloria en la iglesia. C. La gloria del Dios expresado puede entrar en los creyentes y llegar a ser el poder fortalecedor en su interior. A su vez, ellos son fortalecidos para expresar la gloria de Dios. 2. El segundo aspecto del fortalecimiento de los creyentes tiene lugar por su espíritu. Sin el espíritu, Dios no puede ser expresado por medio del hombre. El Padre nos fortalece desde nuestro interior por medio del espíritu que mora en nosotros, quien ha estado con nosotros y en nosotros desde nuestra regeneración. 3. El tercer aspecto del fortalecimiento de los creyentes es que ellos sean fortalecidos con poder, con dínamo. De ahí sale la palabra dinamita. A veces somos tan fuertes en nuestro yo que hay que ser explotados de nuestro yo al hombre interior. Somos fortalecidos con dúnamos. Es el poder, el dínamo, mencionado en 1:19-22. Esto es el poder que resucitó a Cristo de los muertos, lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tal poder opera en nosotros. Y con dicho Él hace mucho más de lo que pedimos o pensamos según el poder, el dunamos que opera en nosotros. Y con dicho poder, Dios nos fortalece para beneficio de la iglesia. Nos fortalece con el poder de resurrección, poder de ascensión, poder que reúne bajo Cristo como cabeza y el poder que subyuga en nuestro hombre interior para que Cristo pueda extenderse desde nuestro espíritu a todas las partes de nuestro corazón, que es mente, parte emotiva, voluntad y conciencia, cada parte de nuestro corazón. El cuarto aspecto del fortalecimiento de los creyentes es que ellos sean fortalecidos en el hombre interior. El hombre interior es nuestro espíritu regenerado, cuya vida es la vida de Dios. Esto implica que necesitamos ser fortalecidos en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Santos, ¿acaso no necesitamos ser fortalecidos en nuestro espíritu cada día? Cada día necesitamos ser fortalecidos en nuestro espíritu. En el librito La manera de edificar la iglesia, esta frase, que ser fortalecidos en el hombre interior, significa que nuestro hombre interior debe ser la parte más fuerte de nuestro ser. El espíritu debe ser la parte más fuerte de nuestro ser. Y los hermanos y hermanas seguir nuestro modelo. El hermano Lee fue una persona que ejercitó su espíritu. Escuche, si usted quiere un modelo de cómo ministrar la palabra de Dios, tiene que ver el hermano Lee ministrar la palabra de Dios. Cuando era joven, cuando tenía como 70 años,
Su espíritu era tan poderoso, tan poderoso. A veces yo estaba en la cámara, los hermanos, no, yo estaba, y había que mantener al hermano Lee así, y de repente él saltaba. Y yo estaba, ¿dónde se fue? No lo veo. Era tan fuerte en su espíritu. Él dijo una vez que cuando él estaba en Shanghai, tenían la reunión de ministerio el domingo, él dijo que yo ejercité mi espíritu tanto que tuve que descansar todo el día el lunes. Ahora, para que el hermano Lee tenga que descansar todo el día, ejercitar su espíritu requiere todo su ser. Hay que ser ejemplos de personas que ejercitan su espíritu y que son fortalecidos con poder en el hombre interior a diario. Letra F dice, el resultado es que Cristo hace su hogar en nuestros corazones. La palabra corazón es mencionada en Efesios 3:17. Es una palabra importante, que significa que Cristo puede ser percibido en nosotros y que nosotros respondemos a Cristo, a que Cristo mora en nosotros. Nuestro corazón es el órgano de nuestros sentimientos y emociones, y es donde Cristo mora en nosotros. Pablo nunca se olvidó de la necesidad, escuchen, de que Cristo fuese forjado en el hombre. ¿Podemos testificar eso de nuestro hermano? Nunca se olvidó de la necesidad de que Cristo fuese forjado en el hombre. En todas las reuniones que hemos tenido en ese entrenamiento, la meta era forjar a Cristo en nosotros. Escuchen, aquí está la palabra obsesionado. Él estaba obsesionado con el asunto de que Cristo aumente en nosotros, lo cual era su preocupación principal, porque era la preocupación principal de Dios. Y esto llegó a ser su espíritu actitud. Cuando Pablo escribió Efesios 3:16 al 21, él incluso trascendió al universo. Lo tomamos por sentado, pero si usted lee esta oración y ora esta oración con oración, se da cuenta que esta oración trasciende el universo y nos introduce en el pensamiento, el pensamiento central, la obra central, el corazón del deseo y la meta final de Dios, que es llevar a cabo la nueva Jerusalén y producir un solo y nuevo hombre. Número 2, cuando Cristo esté en nuestro sentimiento y sea real en nuestro corazón, seremos arraigados y cimentados en su amor. En tal condición, Pablo dijo que podemos aprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Estas 4 palabras juntas equivalen a Cristo en lo inconmensurable que es. O sea que Cristo es nuestro universo. Estas dimensiones son las dimensiones del universo y Él es nuestro universo personal. Estas dimensiones son las dimensiones de un cubo. Lo vemos en la nota de pie de página. El lugar santísimo era un cubo. Cuando usted es fortalecido en su hombre interior, usted es lleno de poder para aprender, no con algunos, sino con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y usted no llega a ser en unidimensional. El hermano Lee dijo en el estudio vida que un hermano marcaba su Biblia y decía, y de momento después de la Biblia se detenía para fumar su pipa. Si él era unidimensional, si fuera tridimensional, ni siquiera hubiera tenido una pipa para fumar. Una hermana que oró y ayunó, los hermanos la exhortaban a que comiera algo porque era tan frágil y débil, y no escuchó y falleció, pasó a estar con el Señor. No escuchó porque ella era en una sola línea, en un solo plano. Al igual que dijo el hermano Ron, en el pasado disturbio del 88, lamentablemente habían algunos hermanos que no se dejaban ser balanceados por nadie. Este es mi sentir. Yo siento esto. Bueno, el cuerpo no lo sentía. Si tú sentías así, ¿por qué no tomaste el sentir del cuerpo como el tuyo y así estás dentro del cubo? La anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y eso lo guardaría en el lugar santísimo. El lugar santísimo máximo es la nueva Jerusalén.
3 dice, el resultado de todo esto es que conoceremos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Nosotros, los que servimos en la iglesia, deberíamos tener esta actitud y nuestros pensamientos y oraciones deberían girar en torno a esto. Yo leí esto y tuve que arrepentirme, hermano. Señor, ¿es esta mi actitud? Mis pensamientos y oraciones giran en torno a esto, Señor. Sí, yo lo oro para mí, pero Señor, lo oro para la iglesia, lo oro para los santos, lo oro para los hermanos. Esto debe ser nuestro pensamiento, nuestra vida de oración, nuestro estado de ánimo interior y nuestro espíritu. 4. Los hermanos responsables deberían tener muy claro cuál debe ser su meta. ¿Es un aumento numérico o un aumento en Cristo? Es asombroso. Si usted ve Efesios, esa no era la carga de Pablo. Dice, ellos deberían ser como Pablo, quien estaba completamente obsesionado con el aumento de Cristo en el pueblo de Dios. No significa que descuidamos el aumento numérico, pero nuestra preocupación final es el aumento de Cristo en nosotros y en aquellos en los que cuidamos. ¿Cierto? Okay. 5 dice, deberíamos enfocarnos en este asunto al grado en que no sepamos otra cosa por la cual orar. Esta debería ser la actitud, el espíritu y la oración de uno que sirve al Señor. Ven, te estoy mirando, recuerdo cuando tú en escuela secundaria, yo fui a una reunión, tú estabas allí en Irving, ¿lo recuerdas? Y los hermanos me dijeron que te estaban cuidando. Este grupo de jóvenes, son hermanos difíciles. Hermano, tienes que visitarlos. Tuvimos un tiempo maravilloso juntos porque Cristo fue impartido esa mañana, yo creo. No sé si tú lo recuerdas. ¿No lo recuerdas? ¿No? Bueno, ahora eres una columna. Cuando servimos a los jóvenes de secundaria, siempre digo que aquellos que sirven con los jóvenes de secundaria tienen que ser un vencedor. Ellos no están así como ustedes, orando por mí, sacando la palabra. Ellos se ríen y están jugando, bromeando. Y tiene que orar tanto antes de entrar y estar ahí con ellos. Tiene que amarlos con el amor de Cristo y servirles a Cristo. Hay que ministrarles a Cristo a ellos. Y el Cristo que usted le ministra a ellos, que sea real a ellos y que ellos disfruten a Cristo. Genuinamente amen y disfruten a Cristo. En una ocasión el hermano Lee me pidió que hablara con las hermanas de escuela superior. Y hace años que no compartía con jóvenes, especialmente hermanas de escuela superior o preparatoria. Y busqué todos los libros que el hermano Lee había hablado para los jóvenes y llamé al hermano Lee, ¿cuál es su carga para me hablar? Y él dice, hermano Ed, ¿cuál es su carga, hermano Ed? Y yo dije, bueno, busqué muchas cosas que usted habló con los jóvenes y siempre hablaba con ellos de amar al Señor y disfrutar al Señor. Y le digo, eso está cierto, hermano Ed. Hay que cambiar nuestra manera de estar con los jóvenes al disfrute de Cristo. Cambiar nuestra manera con los jóvenes al disfrute de Cristo. Porque si usted disfruta al Señor, todos los insectos se repelan. No es que usted no abarca hacer otros asuntos, pero si usted disfruta al Señor con los jóvenes, a Cristo aumentará en ellos y lo negativo será eliminado de su ser. Usted no quiere que ese disfrute se pierda o se vaya. Letra G dice, debido a que Pablo le preocupaba que los santos efesios pudiesen pensar que la oración en los versículos 16 al 19 era demasiado difícil, él expresó su fe al continuar inmediatamente con los versículos del 20 al 21. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Hermanos, Él es
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. ¿No es eso maravilloso? Usted piensa de lo que el Señor puede hacer en Rick Scatterday y Él hará mucho más de lo que usted piensa. ¿Cierto, Rick? Amén. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. El significado completo de la frase, a Él sea gloria en la iglesia, se ve en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la manifestación completa de la gloria de Dios, y la iglesia hoy debería ser una miniatura de la Nueva Jerusalén. 2. Es con este espíritu, actitud, oración y fe que deberíamos servir al Señor. De esta manera, nuestro servicio en la iglesia será grande y glorioso, y los hermanos y hermanas serán llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta es la manera en la que nos conducimos en la iglesia para llevar a cabo la Nueva Jerusalén y producir el un solo y nuevo hombre. Hermanos, tendremos pleno tiempo, mucho tiempo para testimonios. Oremos con el que está al lado de nosotros por 1 minuto o 2, y el hermano Bob